oración, así que tienes que abrirte el micrófono. Querido Señor, es un placer estar con los hermanos en torno a tu palabra. Dirige, Señor, a nuestro gran pastor, protégele, guíale, protege a su familia y protege a los hermanos que más lo necesiten. Tú sabes quiénes son, Señor. Te pido pues por las personas que nos vamos a bautizar, las personas que Amén. vamos a realizar este acto contigo. Amén. Dirígenos, manténnos mansos ante las dificultades y siempre firmes en la fe. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué oración más bonita, Juan. Amén. Preciosa oración. Gracias. Bueno, el tema Gracias. que vamos a estudiar hoy es la Iglesia. No sé cuántos textos hay para leer, así que si alguno se queda en la puerta, pues no pasa nada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver la evolución a lo largo de la historia que ha tenido la Iglesia. Pensad que cuando hablamos de la Iglesia, en término genérico, estamos hablando de la familia de Dios, la familia de la fe. Bueno, cuando vamos a la Escritura, fijaos que todo comenzó, lo primero que encontramos son los sacrificios. Recordar que el primer sacrificio lo ofició Adán. El otro día me preguntaban si el primer cordero lo ofició Jesús o Adán, y fue Adán. Jesús le dijo cómo tenía que hacerlo, pero Adán fue el que tuvo que hacer su primer sacrificio, y de ahí Dios les entregó las pieles. Cuando pasamos en los años, ¿verdad?, vemos que otro cambio aparece, digamos, es el santuario. Si en un principio el altar, los sacrificios, estaban dirigidos por el cabeza de familia, que era el sacerdote, cuando aparece el santuario, entonces ya no es el sacerdote el cabeza de familia, sino que todo el sacerdocio está dirigido por una tribu específica, que es la tribu de Leví. Pasan los siglos y aparece la sinagoga. La sinagoga es donde se forjaban, se formaban en las escrituras los creyentes. Y finalmente surge la Iglesia. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la Iglesia en realidad con qué se equipara? Porque hay quien lo compara con el santuario, pero exactamente no es simplemente el lugar donde vamos a recibir el perdón, porque el santuario en realidad se buscaba el perdón. El pecador estaba en silencio, confesaba sus pecados, porque lo único que tenía que hacer era recibir misericordia, y ya estaba. Entonces, en la Iglesia es verdad que hay momentos en los que hay que guardar silencio, y ese, por ejemplo, es el momento del culto. Pero hay otro momento en el que la Iglesia se forma, se forja y habla y expresa lo que ha aprendido, lo que llama la atención. Por eso la Iglesia no solamente se identifica con el templo, sino que también se identifica con la sinagoga. Así que la Iglesia es un poco la suma del templo con la sinagoga. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle en lo que es la esencia de la Iglesia. Nosotros utilizamos ese término para referirnos sobre todo a dos ámbitos. Primero, la Iglesia como edificio. Así que nos vemos esta tarde en la Iglesia. Todo el mundo entiende que la Iglesia es el edificio. Y la Iglesia como una familia, una gran familia, que tienen a todos a Dios por Padre, por eso se llaman hermanos. Bueno, esto es correcto. La Iglesia es un lugar donde vamos a adorar a Dios, y la Iglesia es la familia de Dios. Es correcto. Sin embargo, ambas cuestiones entran en el ámbito humano. Y la familia y la Iglesia va mucho más allá que el ámbito humano. Por eso, en realidad, la Iglesia es una institución divina. Algo que Dios forjó, formó, instauró, como puede ser
el sábado, o el matrimonio, o la familia, son instituciones formadas por Dios. Entonces, no tenemos que olvidarnos que la Iglesia es más que el lugar de adoración o la familia de Dios. La Iglesia es la institución que Dios formó. Es donde nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Por eso, cuando lo que prima como Iglesia es el ámbito humano, cuando uno tiene problemas con algún hermano, ¿qué hace? Deja de ir a la Iglesia. Y toda persona que deja de ir a la Iglesia es porque no ha entendido qué es la Iglesia. Porque la Iglesia, repito, rebasa el ámbito humano para ir a otro ámbito mucho más superior, que es el divino. Así que cuando uno tenga problemas en la Iglesia, recordar, no vamos allí para encontrarnos con personas, que también vamos. Vamos allí para encontrarnos con nuestro Dios. Y en ese encuentro, Dios nos derrama su bendición y su perdón. Así que no lo olvidéis nunca. Vamos a ver cuál es el fundamento de la Iglesia, es decir, dónde se apoya, qué bases tiene, qué importancia y qué trascendencia tiene la Iglesia. La primera, Carol. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, esta es una pregunta que en uno de los viajes que Jesús hacía con los discípulos se detuvo y les preguntó. Y ya sabéis que los discípulos rápidamente, si leéis el texto, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dirigió la pregunta como mucho más directa. A ver, que lea el segundo. Iris. Acuérdate que tienes que abrir el Ahora. Eso. ¿Quién dicen? No. No, arriba. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, y entonces, fijaos, preguntó, ¿quién y vosotros, quién decís que soy yo? Y si leéis el texto bíblico, hubo silencio. Y es curioso porque la pregunta más difícil de responder es cuando alguien te pregunta, dime quién eres tú. Si alguien te pregunta, ¿qué opinas de fulanito, de menganito? Todos tenemos, un discurso para dar. Pero en el momento que te pregunten, oye, dime quién eres tú, háblame de tus defectos, verás que nos callamos y no nos gusta hablar de nosotros. Siempre evadimos, digamos, esa pregunta con otra pregunta, tendemos a evadirla. Y cuando Jesús preguntó a sus discípulos, lo que me interesa es que me digáis vosotros quién soy yo. Y todos se callaron porque en el fondo no estaban seguros de quién era. Y para Jesús tuvo que ser triste. Estar un tiempo, porque ya llevaban un tiempo, juntos, y los que te acompañan, en el fondo, no saben quién eres tú. Y sabéis que esto también a veces puede pasar entre nosotros. Podemos ser amigos y en el fondo, los unos hacia los otros, somos grandes desconocidos. Bueno, de pronto, ¿qué pasó? Pues que alguien respondió. Que lea el siguiente. ¿Sigo yo? El siguiente, no sé quién era el tercero. Tercero, la memoria. Alejandro. Alejandro, sí, muy bien. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, fijaos qué respuesta. Sabéis que los teólogos, los especialistas en la teología, dicen que no se pudo definir mejor a Jesús que la definición que dio Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con pocas palabras lo dijo todo. Yo me imagino que todos los discípulos se deberán quedar asombrados, miraron a Pedro y dijo, oye Pedro, pero qué teólogo que eres, que ver cómo eres, esta capacidad de análisis, de síntesis que tienes. Bueno, y entonces Jesús descorrió el velo. A ver, siguiente.
David. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es muy curioso. ¿Sabes que a veces Dios nos utiliza a nosotros? Dios nos utiliza a nosotros y decimos cosas que sorprenden a los demás. Lo curioso es que no somos nosotros quienes hablamos, sino que habla el Espíritu Santo. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro no sabía quién era Jesús, por eso guardó silencio. Pero de pronto Pedro, cuando dijo, Jesús reveló el secreto, porque dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto que me has dicho, tú no lo sabías, sino que fue mi Padre el que te lo reveló. A ver el siguiente. María Extensión. Tienes que abrir el micro, María. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora. Vale. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, fijaos, vaya respuesta que le dio Jesús. Mira, lo primero que yo resaltaría de lo que ha leído María es que las puertas del Hades, del infierno, el pecado, no prevalecerán contra la roca, que es la iglesia. En realidad, ¿qué nos está diciendo? Mirad, en toda la tierra, el único lugar donde el pecado no puede destruir es la iglesia. Por eso, si os dais cuenta, pues en la iglesia estamos personas imperfectas. Y lo curioso es que la iglesia siempre se mantiene. Cuando un grupo de personas se sale de la iglesia porque creen que la iglesia es imperfecta y que ellos son más perfectos, entonces Dios no puede bendecir a la iglesia porque no. Y se salen, es curioso, todos los grupos que se han salido de la iglesia, con el tiempo, terminan desapareciendo. Pero la iglesia, que es criticada, nunca. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo. Sobre esta roca que se está refiriendo a la iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Pero aquí se habla de esta roca, la roca. ¿Y quién es la roca? El mundo católico, por ejemplo, cree que la roca se refiere a Pedro, porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, parece, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sin embargo, por lo que viene a continuación que hemos comentado, en realidad Pedro no puede ser digamos, la base, el fundamento de la iglesia. Porque Pedro sí que las puertas del Hades, es decir, el pecado, prevaleció contra él. Pedro negó a su maestro. Pedro falló. Así que si fuera Pedro la roca, no se cumpliría el texto. Entonces, nosotros creemos que la roca no es Pedro, sino la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esto que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Es decir, ¿quién es la roca sobre la que funda la iglesia? Es Jesús. Y si hay alguna duda, pues mirad lo que dice Pablo en 1 Corintios. El siguiente que lea. Perdón, que soy yo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que si hay alguna duda en la interpretación de Mateo 18, fijaos que aquí lo dice claro. Porque no se puede, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base de la iglesia. Por eso la iglesia permanecerá hasta el final. Así que, ¿quién fundó la iglesia? Jesucristo. ¿Y sobre qué se funda? Sobre él mismo. Por eso, vamos a ver ahora esto otro. ¿Es necesario pertenecer a la iglesia para ser salvo? Fijaos que normalmente lo que se dice es no. La salvación nos la da Dios, no nos la da la iglesia. Y es correcto. Pero fijaos en el texto que vamos a leer.
A ver, ¿qué lee el siguiente? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fijaos lo que dice aquí. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En realidad, fijaos, lo que está diciendo aquí la Escritura es lo siguiente. Está comparando lo que es la iglesia con lo que es el arca de Noé. Si yo te pregunto, los que se salvaron, ¿quién los salvó? ¿El arca o Dios? Y tenemos que decir, no, el que salvó fue Dios. El arca no tenía la capacidad de salvar. Pero sin embargo, para salvarse, había que estar dentro del arca. O sea que, fijaos, el arca fue el medio que Dios ideó para que los hombres que quisieran se pudiesen salvar del diluvio. Así que la salvación no estaba en el arca, sino en obedecer lo que Dios mandó. Y Dios mandó que todo el que quiera salvarse se meta dentro del arca. Con la iglesia es lo mismo. Fijaos que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, todas las personas que deseen ser salvas, Dios ha ideado un medio para salvar a la gente. Es la iglesia. Entonces la iglesia no nos salva. Quien nos salva es Dios. Lo que pasa es que Dios nos dice que para salvarnos tenemos que pertenecer a la iglesia. Y en ese sentido, para salvarse es necesario pertenecer a la iglesia. Y repito, no porque la iglesia salve, sino porque Dios ha dicho o Dios ha creado un medio para salvar a los seres humanos después de Jesús. Fijaos a qué se compara la iglesia. Se compara a un cuerpo en el que la cabeza es Cristo y nosotros somos los miembros. Y tenemos diferentes miembros. Así que unos son manos, otros son brazos, otros son pies, otros son, en fin, ombligos, otros son... somos así. Vamos a ver el texto que lo dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy bien. Así que ya veis, la iglesia la dirige Cristo. Yo eso lo aprendí cuando estuve en la administración, me di cuenta de que a veces pensamos que los hombres somos los que lideramos y dirigimos la iglesia. Nos equivocamos. Leí un texto preparando un tema que a mí me sorprendió. El texto, y ahora no sé, ahora no me acuerdo dónde, pero lo puedo buscar, porque lo tengo guardado. Pero fijaos, el texto decía lo siguiente. Sí. El día de hoy todos los líderes de iglesia desaparecieran, la iglesia continuaría su camino como si nada hubiese pasado. Oye, yo cuando leí ese texto, yo me quedé sorprendido porque digo, pero vamos a ver, si no hay líderes, si quitan a todos los líderes, vamos, la iglesia es un caos y se deshace. Y el Espíritu Profético dice, no. Si en el día de hoy desapareciesen todos los líderes, la iglesia continuaría su camino como si nada hubiese pasado. Y ella añade, porque recordar, el que dirige la iglesia no es el hombre, es Dios. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta, porque cuando el creyente solamente ve lo que ven los ojos físicos, se olvida de lo más importante. Y lo más importante que tenemos en la iglesia es nuestro Dios. Y si nos olvidamos de nuestro Dios, en realidad, ¿qué tenemos? Personas imperfectas que es verdad desean mejorar, que con la ayuda de Dios van cambiando cosas, pero finalmente personas caducas, en fin, frágiles, que no. Así que siempre es bueno recordar lo que no se ve, porque esa es la clave que da justificación o que da valor a la iglesia, que es donde nosotros estamos. Bueno, una pregunta muy interesante es si la iglesia es necesaria hoy. Sabéis que en foros sociales es un tema que esto se ha cuestionado, se ha comentado, y mucha gente es del pensamiento que la iglesia era necesaria en la Edad Media, en la edad, digamos, en la época cuando, en fin,
no había como hoy ayuntamientos, asistentes sociales, ayudas, no sé, jubilaciones. En fin, cuando no había eso, efectivamente la iglesia era imprescindible. Por eso fijaos que en la iglesia, cuando se habla, por ejemplo, de curas o de monjas, parece que se les asigna directamente dos funciones: atender a los pobres y cuidar a los enfermos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy todo eso está cubierto. Los ayuntamientos lo cubren y los hospitales pues se encargan de los enfermos. Y hay gente que dice, ¿para qué necesitamos hoy la iglesia? Si las dos cosas que hacía ya las tenemos cubiertas nosotros. Bueno, vamos a ver que cuando Dios fundó la iglesia, la fundó para que durara hasta el final, porque la iglesia siempre será necesaria. El problema es que hay mucha gente que tiene la vista muy corta, me refiero ahora a gente de la calle, gente incrédula, gente no de iglesia, que no sabe cuál es la función de la iglesia y entonces se cuestiona, ¿es necesaria la iglesia hoy? Pero nosotros cuando, que tenemos otra forma de mirar, cuando vemos lo que hay que ver, nos damos cuenta que no solamente es necesaria, es imprescindible. Fijaos, primero, la iglesia es necesaria porque tiene una misión que cumplir. Pero imagínate que la iglesia fuera, pues eso, una familia. Y te dijesen, oye, tienes que predicar al mundo entero. Uno dice, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Si yo no sé, ¿quién soy yo? Es decir, que cuando tú quitas la iglesia, lo que estás deshaciendo es la misión. La misión que es predicar el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua, es decir, a todo el mundo. Ahora, cuando tú pones la iglesia, en la iglesia que vas a encontrar personas que tienen diferentes dones. Y cuando juntas todos los dones, en realidad la iglesia es riquísima, porque unos cantan, otros predican, otros oran, otros son simpáticos, otros tienen el don de la organización, otros el don de la sensibilidad, otros el don de la compañía, otros el de la atención, otros... Es decir, tú juntas todos esos dones y entonces se puede cumplir la misión que Dios tiene para este mundo. Otra razón. La iglesia es necesaria para mantener la verdad. ¿Sabéis que está demostrado que cuando uno deja de asistir a la iglesia, y no me refiero a aquel que por enfermedad o por coronavirus no puede asistir a la iglesia? No, yo no me refiero a aquel que quiere pero no puede por diferentes circunstancias. Me refiero a aquel que pudiendo no quiere ir. Bueno, está demostrado que cuando una persona deja la iglesia por voluntad propia, se empobrece y las verdades que conocía se empiezan como a desenfocar. Ya no hay verdades absolutas, ya no hay verdades reales, sino todo es relativo, depende. Y siempre hay excusas para no hacerlo. Lo bonito de la iglesia es que la iglesia mantiene la verdad donde Dios la puso, que es un listón muy alto. Es un listón que normalmente nadie llegamos, porque el objetivo de la verdad no es que nosotros superemos la verdad, sino que la verdad sea un estímulo para mejorar. Esto es como un examen. La persona que estudia solamente para aprobar tiene muchas probabilidades de suspender. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú te estudias solo para un 5, te puede caer cosas que no te has estudiado. Ahora, cuando una persona estudia para un 10, es posible que no saque un 10, pero a lo mejor saca un 9 o un 8. Esto es un poquito lo que Dios quiere. El listón de la verdad es muy alto, porque el propósito de Dios es que nos elevemos. Y para elevarnos siempre tenemos que mantener la verdad por encima de nosotros. Mientras que la tendencia humana es a colocarla por debajo de nosotros y entonces nunca mejoramos. Y esto es lo que les pasa a las personas que abandonan la iglesia porque lo deciden ellos, que finalmente su religión se empobrece tanto que finalmente terminan olvidándolo todo. Otra razón, la iglesia es necesaria porque da más luz. Imagínate que tú tienes una vela. Con una vela es de noche, no hay luz. Con una vela tú puedes leer un libro y dices, sí, pero ¿cómo lo lees? Muy mal. Ahora, si en la iglesia somos 500 personas y cada uno pone su vela al lado de la otra vela y nos ponemos a leer un libro,
¿Cómo se lee mejor el libro? ¿Con la luz de una vela o con la luz de 500 velas? Entonces, la luz da mucha más luz que la luz individual. De hecho, fijaos, si tú coges a una persona, le regalas una Biblia y le dices, mira, léela, y de aquí a un año, cuando la termines de leer, nos reunimos, nos juntamos y me dices qué has aprendido. ¿Sabes lo que va a aprender? Nada o casi nada. Y muchas de las cosas que lee las malinterpreta. Y finalmente, en el fondo, no sabe, no entiende. Te dice, oye, mira, es que no entiendo. Ahora, tú lleva a una persona a la iglesia que reciba los estudios bíblicos y en un año la cantidad de luz, de sabiduría que alcanza es increíble. ¿Eso por qué? Porque la iglesia da más luz. Si tú quitas la iglesia, en realidad la gente no aprende, no sabe, malinterpreta, confunde y abandona finalmente la lectura. Otra razón por la que la iglesia es necesaria, porque ayuda en los momentos de debilidad. Sabéis que hay momentos en que hay desánimo, hay, no sé, uno ve todo negro. Oye, qué bonito es que tus amigos, tus compañeros, tus amigas, tus compañeras, en ese momento te abracen, te besen, te digan, oye, estamos contigo, no te preocupes. O alguien que vaya y te dice, yo pasé por tu misma experiencia, tienes que esperar un tiempo, pero luego verás que te repondrás y vamos a orar por ti. Oye, todo eso hace mucho más de lo que nos podemos imaginar. Por eso la Biblia dice, la oración del justo puede mucho, tiene poder. Y cuando oramos los unos por los otros, Dios nos da vitalidad. Otro motivo por el que la iglesia es necesaria, porque el camino se hace más llevadero. Es decir, ¿cuánto dura el cristianismo? Toda la vida. Y toda la vida es un camino muy largo, aunque cuando miramos para atrás los años se nos han hecho cortos, pero es muy largo. Y tener que esperar al Señor 1 año y 5 años y 15 años y 50 años y 60 años es largo. Si uno camina o recorre el camino solo, es muy pesado. Pero cuando uno tiene compañía que te da ánimo, el camino se hace mucho más llevadero. Así que estas son las razones por las que la iglesia es tan necesaria como cuando Dios la creó. Y si tú quitas la iglesia, en realidad quitas mucho. No es una cuestión solo de atender a los pobres y de atender a los enfermos, que eso también, sino estas otras cosas es lo que da sentido a la iglesia, el papel que tiene la iglesia. ¿Cómo identificar a la iglesia verdadera? Es que la iglesia verdadera es la más grande. Sabéis que cuando una iglesia es muy grande, los creyentes se sienten como muy seguros. Yo recuerdo que os conté, ¿no? Pero lo cuento porque es que cuando yo era de la Iglesia Católica, pues fíjate, ¿cuánta gente somos? Pues 1.200 millones de católicos. Y yo vivía entonces en Valladolid. ¿Y cuántos católicos? Valladolid pues es una ciudad del interior muy católica. ¿Cuántos católicos hay en Valladolid? ¿Cuántas iglesias hay en Valladolid? Pues todos los barrios tienen iglesia, miles y miles y miles de católicos. Bueno, cuando yo me hice adventista, solamente había un grupito. No era iglesia, era un grupito. Y éramos más o menos unos... Entonces creo que éramos entre 15 o 20. Y recuerdo que haciendo puerta a puerta, entonces se podía hacer puerta a puerta, me preguntaron, ¿no? Porque llevábamos folletos o libros o no sé qué. No recuerdo ahora lo que llevaba, pero me preguntaron, ¿y de qué religión es usted? Pues mire, yo soy adventista, de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y me hizo esta pregunta, ¿y cuántos sois aquí en Valladolid? Oye, ¿sabéis que me dio como vergüenza? Me dio como vergüenza responder a esa pregunta, porque, claro, tú imagínate, le digo, pues somos entre 15 o 20. Y me dijo, ¿y usted cree que con una iglesia de 15 o 20 personas usted puede tener la iglesia verdadera? Oye, yo me fui desconsolado de aquella puerta porque me hizo daño.
Porque digo, madre mía, es verdad que qué pocos somos. Porque a veces pensamos que la cantidad es lo que nos da seguridad para presumir de ser alguien. Y en realidad en la Escritura es curioso, cuando se habla del pueblo de Dios dice manada pequeña. Es decir, nunca la iglesia más grande es la que ostentará la verdad. Segundo criterio, ¿es que será la más importante? No sé. Acordaros que dice lo más, ¿cómo es? Dice, y Dios escogió a lo más bajo para avergonzar a lo más alto. Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a la gente importante. Así que no somos los más importantes tampoco. No es el criterio que determina la iglesia verdadera. La más poderosa tampoco, porque curiosamente la iglesia de Dios ha sido perseguida y los que son perseguidos no son los poderosos. Así que tampoco es un criterio para definir cuál es la iglesia verdadera. ¿Es la que hace milagros? Yo recuerdo hablando con un hermano evangélico pentecostal y él me preguntaba, ¿en su iglesia, la iglesia adventista, hay milagros? Cuando usted va a la iglesia, ¿se producen milagros? Y claro, la respuesta es, hombre, hay milagros, lo que pasa es que no se ven. Y dijo, bueno, o sea, que no hay milagros. Pues en la mía, todos los domingos cuando nos reunimos, se producen milagros. Claro, él me sacó el texto de Marcos, que dice, y estas serán las señales que os seguirán. Echaréis fuera demonios, haréis milagros, os picarán las serpientes y no moriréis, no os harán nada. Es decir, él me sacó un texto donde parece que los milagros era la señal, el santo y seña de la iglesia verdadera. Yo no discutí con él. Digo, mira, yo no lo veo como tú. Es verdad que en la iglesia primitiva los milagros eran necesarios para generar, digamos, la expectativa y que la gente finalmente centrase su atención en esa novedad que era finalmente el Evangelio de Jesucristo. Lo curioso es que cuando vamos al tiempo del fin, sabéis que Satanás, la forma de actuar es a través de milagros mentirosos. Y entonces Dios ha cambiado de táctica. Los milagros no es la característica de la iglesia verdadera, sino a veces el sufrimiento. Porque esto es un poquito como Job, ¿no? Job, padeciendo, demostró lo que es ser cristiano, lo que es ser creyente. Pues esto es lo que pasará en el tiempo del fin. El milagro, aunque haya milagros, pero el milagro no es lo que define la verdad. Porque Satanás obrará con milagros. Y entonces, para no confundir a los unos y a los otros, finalmente ese no será el criterio. ¿Cuál es el criterio que definirá la iglesia verdadera? Espera, voy a... Porque estoy hablando por teléfono, que voy a tardar media hora por lo menos. Es bueno cerrar el sonido. Ahora no puedo yo cerraros. No os veo. Bueno, ¿cuáles son las dos características que sí que determinan la iglesia verdadera? Vamos a ver, a quien le toque leer. Rosa. Ya. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fijaos que es curioso que no están en los milagros, ni en ser poderoso, ni ser importante, inteligente, o ser la más numerosa. No, las dos características tienen que ver con guardar la ley de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos, no 9 ni 8, los 10 mandamientos, y tener la fe de Jesús. ¿Y qué es tener la fe de Jesús? Vivir dependiendo de Dios. Y esa dependencia de Dios, en otro lugar de la Escritura, se denomina creer en el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? Es saber que Dios nos acompaña en nuestro peregrinar y cuando lo crea necesario, Dios nos enviará mensajeros, hombres o mujeres, con mensajes para ayudarnos.
Estas son las dos características que definen la Iglesia verdadera. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Con esto terminamos. Fijaos que el papel de la Iglesia se ha comparado con un hospital, con un colegio y con una familia. Y el que dio esta idea, la verdad es que es muy acertada. Porque en un hospital, ¿qué se hace? Se cura. En un colegio se educa y en la familia se sana. ¿Qué diferencia hay entre curar y sanar? Las curas de un hospital son físicas, son externas. Mientras que la sanación es interna, es curar las heridas del alma. Así que es muy bonito porque la Iglesia te ayuda a gestionar los problemas que puedes tener con los demás. Pero la Iglesia también te ayuda a gestionar los problemas que puedas tener en tu interior. Y por otro lado, la Iglesia te educa como un ciudadano del reino de los cielos para prepararte para aquel día cuando el Señor te traslade a un lugar donde es diferente. Y la educación que la Iglesia te da es justamente la preparación para entrar en un lugar diferente. Así que esta es la Iglesia. Y con esto ponemos fin al estudio de hoy. El próximo día repasaremos el bautismo. Muy bien, pues preguntas, dudas, aclaraciones, aportaciones. Saludamos a los que han entrado. Marisa, un abrazo fuerte. Gonzalo, un abrazo fuerte también. Creo que son los dos que entraron en el estudio. Muy bien, pues nada. Gonzalo. José, tú también fuiste conductor. Sí, años ha de eso, sí. A ver, Gonzalo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y les ofrezco mis disculpas por haber entrado tarde, ¿no? Estás disculpado. Pero, vale, gracias. Sí, porque estaba pendiente a ver cómo iba el tema con Miguel. A ver qué noticias hay, ¿no? Pero bueno, contento porque estás en las manos de Dios. ¿Ah? Digo que si ya las conoces. Lo que escribió Rosa. Pues ya la conozco. Ok. Ok, sí. Entonces, nada, una oración muy especial por ustedes dos y vaya mi abrazo, ¿no? Pero estás en las mejores manos, como escribió alguien allí, y confiemos en él. Y básicamente hago este comentario porque quiero hacer dos comentarios, ¿no? Un comentario con respecto a la iglesia y un comentario, un testimonio, dar un testimonio, ¿no? De agradecimiento. La primera cosa es, revisando hace varios años el tema del Pentecostés, y leyendo a otros eruditos, mi esposa y mis hijos y yo decidimos celebrar cada año el Pentecostés. Esa es una celebración que la hacen los judíos, que simplemente tiene que ver con lo que sería la cosecha, en que el primer manojo se recoge el día de las primicias, después de Pascua. Es sobre la primera cosecha, los primeros esbozos de la cosecha, luego vienen las semanas, y al final, el día de Pentecostés, se hace también un evento donde el sacerdote iba al santuario y ofrecía un manojo igual, pero ya de lo que sería la cosecha ya madura de la cebada. O sea que al día siguiente de Pentecostés se hacía toda la cosecha completa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en Pentecostés? Primero que a las 9 de la mañana, el derramamiento del Espíritu Santo a los 127 que estaban en el aposento alto. El segundo evento que ocurre ese día es que comienza el ministerio del Espíritu Santo como el consolador que Jesús nos prometió antes de ascender a los cielos. Y la tercera es el inicio de la iglesia. Y no solamente el inicio de la iglesia, sino que aparte de los 127, ya digamos al final de ese día eran 3.127. Y es un poco lo que nosotros celebramos ese día, ¿no?
El segundo comentario que quería hacer es el tema de la importancia de ir a la iglesia. Y le comento dos aspectos. El primero tiene que ver, luego de 10 años de yo haberme bautizado, tuve el privilegio de participar en una campaña de La Voz de la Esperanza en Venezuela, donde se necesitaban traductores para los pastores que estaban de La Voz de la Esperanza en una campaña que estaba recorriendo Sudamérica. Y en el caso de Venezuela, tuve la bendición de ser seleccionado como traductor. Y no solamente en ese evento, sino que eso fue en agosto. En septiembre llegaron otra campaña de hermanos laicos y en noviembre otra campaña de pastores que mandó la División Interamericana, ¿no? Y en esos 3 meses tuve un intensivo de Biblia, que lo que no había aprendido en los 10 años previos, lo aprendí en esos 3, 4 meses y despertó ese interés en el tema de lo que es el estudio ya más a profundidad, las referencias, los estudios de Elena White y la importancia que tiene cada uno dentro de las labores que hay que desarrollar en la iglesia. Y el primer consejo que doy es: no nos neguemos a esos llamados que hace el Señor a trabajar en su obra. Algún plan tiene y alguna alimentación nos da sobre algo que nosotros estemos requiriendo. Y el segundo comentario que quería hacer, el tercer comentario, perdón, tiene que ver con una experiencia. Alrededor del mes de marzo comencé a pedir a ustedes por mi trabajo, entendiendo que yo estaba prácticamente nuevo. Y más o menos en marzo comenzaron a surgir una serie de situaciones que en otro momento se las comentaré. Lo cierto es que, lo que me quedó fue pedir ayuda, y estaba en un momento estaba muy preocupado por una serie de situaciones, y lo que me quedó fue pedirle al Señor ayuda. Y resulta que un sábado, y aquí lo tengo anotado, el 9 de abril, entonces ese sábado ocurrieron 3 cosas bien interesantes, ¿no? La primera cosa, que yo no quería ir a la iglesia ese sábado, sino atender mi tema de estudios bíblicos por internet y ver el sermón por internet. Total que entonces, no sé por qué, ya prácticamente me levanté, me preparé y prácticamente salí en la raya y me fui a la iglesia. Lo cierto es que en la primera respuesta a las preguntas que yo tenía, las dudas que tenía y que había pedido al Señor iluminación a ver cómo resolvía el tema, me llegó a través de la escuela sabática. Donde ese día estuvimos hablando un poco del tema de lo que era el liderazgo y lo que era la parte de hacer las cosas bien y tener disciplina. Y luego el pastor Jesús Calvo remata con un mensaje que tenía que ver con las grandes cosas que podemos hacer, las grandes proezas, no sé si se acuerda. Entonces, y una de las cosas que capté en el mensaje, pues no sé si han dado cuenta algunos que me ha visto en la iglesia, que yo tomo nota de todos los sermones, ¿no? Entonces, ahí tomé nota de 3 cosas bien importantes. El tema del por qué uno tiene que hacer las cosas con el Señor. La segunda cosa, por qué uno tiene que ir a la iglesia. Porque yo estoy seguro de que esas 2 respuestas que el Señor me dio a través del sermón y a través de la escuela sabática, promovieron que yo ese día derramara mi corazón ahí en la iglesia. Y si alguien le cuenta que hay milagros en nuestra iglesia, sí los hay. ¿Ok? Y ese día ocurrió un milagro porque
tomé una perspectiva que no había visto con respecto al trabajo, y comencé a darme cuenta de las cosas que no estaban encajando dentro de lo que yo pensaba, y comencé un plan, y el plan hasta ahora me ha dado un buen resultado. Pero lo que quiero decir es que el escenario, el entorno, la iglesia, la gente, el estar allí, quizás eso no hubiera pasado si me hubiera quedado en la casa, porque hago mis 2 sesiones y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, el Señor me respondió y lógicamente, y el tercer evento es que ese día y hubo la presentación de varios niños, y la presentación de esos niños me llevó, que fue uno de los niños, fue el de Abraham y Carla, la niña, no sé si se acuerdan, que sí. Tanto Abraham y su mamá, ellos forman parte, en Venezuela formaban parte de una iglesia en San Antonio de los Altos, en la cual tuve el privilegio de iniciar esa iglesia junto con Esperanza y el papá de Esperanza en la casa de uno de los hermanos, y éramos 9 personas. Y de esas 9 personas éramos 6 y nosotros 3. Y comenzamos a trabajar en ese pequeño grupito que a la vuelta de 1 año y algo ya era iglesia, y muchos de esos hermanos, los padres de Abraham, están aquí en España y vienen de esa iglesia. Entonces, hago este testimonio porque a veces la ayuda la impulsa Dios, pero a través de terceros, y la respuesta también la da a través de terceros y la da a través de mensajes. Por lo tanto, cuando nosotros somos llamados a predicar el evangelio, hay que predicarlo a través de estos testimonios, a través de esas pequeñas cosas que el Señor hace con nosotros, que para mí yo las catalogo de milagro. Y que lógicamente, y ya para terminar, gracias a ese tema y a las oraciones de ustedes en mi trabajo han sucedido un montón de cambios que antes de ese 9 de abril no estaban planteados. Entonces han habido una serie de cambios, y no me los atribuyo a mí, sino que el Señor ha estado obrando allí. Y también me acuerdo un comentario de un pastor que dijo alguna vez de que somos benditos de Dios, y por ser bendecidos donde estemos, ese lugar va a ser bendecido. Entonces, y eso me recuerda el comentario que acaba de decir ahorita de la vela sola y la vela en conjunto. Entonces, cuando uno esté donde esté, uno tiene que brillar y dar luz, más nada. Eso era, pastor, gracias. Gracias a ti por el testimonio. Paulina. A ver, si me acuerdo todo lo que quería comentar. Hablando del tema de esta noche, del Arca de Noé, pues las características de esa arca solo creo que nos podemos imaginar todos, ¿no? Un arca llena de animales, donde hay animales, por lo generalmente hay olor, hay todo lo que los animales dejan, ¿no? Y sencillamente quería hacer la comparación con lo siguiente, que yo me he encontrado con muchas personas, especialmente adventistas, un poco renegados, un poco alejados de la iglesia, que vienen y han comentado conmigo, ¿no? Directamente allí cuando estaba en la librería y lo que sea, que sí, que hay mucha hipocresía, que hay mucho orgullo, que hay mucha habladuría, que te miran como vienes, que te miran así, que te miran asado, ¿no? Y por lo general siempre esas personas son las que acaban dejando la iglesia por cuestiones de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces yo alguna vez y varios de ellos les he dicho, mira, digo, ¿cómo crees que era el Arca de Noé? El Arca de Noé apestaba, no era un lugar agradable. Y yo considero a mi iglesia así, o sea, y hablando en términos crudos, ¿no? Mi iglesia es así, está llena de olores, está llena de cosas, está llena de gritos, de refunfuños, de malas miradas y de todo, ¿no?
pero es el único lugar donde nos vamos a salvar, porque estamos resguardados, hablando metafóricamente, por esa madera, ¿no? Que va recubierta y que Cristo lo mantiene. Y es el único lugar, como ya dijo el pastor al principio, donde vamos a estar salvos, donde vamos a estar resguardados de las maldades del enemigo, de las tempestades. Vamos a estar resguardados de hielo, de frío, hablando también metafóricamente, ¿no? De todos los problemas de este mundo que nos presenta. Entonces, por más mal que yo vea mi iglesia, por más mal que me caiga fulano o sutano, que me hablen mal, que me critiquen, que me digan mi temperamento cada sábado, que es así, que soy muy directa, que debo ablandarme más. Bueno, digo, pero voy cambiando con la gracia de Dios y gracias a esos hermanos me hacen ver también a mí cómo es mi forma de ser y mi forma y mi carácter, ¿no? Y entonces el único lugar donde los hermanos, que si son sinceros, van a saber actuar para alcanzar a la gente también de afuera. No importa que seamos un puñado, porque de hace 2000 años Cristo empezó con 12 personas solo. Y ahora seremos, yo qué sé, 20 millones alrededor del mundo, eso no es nada, ¿no? Pero no me importa a mí personalmente que sea un grupo pequeño mi iglesia. Mejor pienso en esos 8 que se salvaron en el arca de Noé, y fueron 8, porque fueron 8 los que aceptaron a Dios, ¿no? Y fueron obedientes. Y ojalá que pertenezcamos cada uno de nosotros a esas 8 personas dentro del arca de Noé. Amén. Amén. Muchas gracias, Paulina. Rosa, Emilio antes levantó la mano, no sé si... Sí. Pues Rosa, Emilio y Pili. Yo soy breve. Yo la iglesia la comparo con un sanatorio. Creo que es un sitio donde la gente va buscando curarse y es lo que más me parece a mí, a lo que más se asemeja y nada más. Muy bien, gracias, Rosa. Emilio. Sí, me gustaría comentar un poquito. Hay un texto que nosotros no lo hemos leído en el estudio, pero sí que me parece muy bueno. Y pues las ideas que llevan aquí, que se presentan aquí, creo que vale la pena tenerlo nosotros en cuenta. Me gusta mucho, a veces lo he utilizado, incluso dentro de nuestros estudios. Aquí se encuentra, es un consejo que el apóstol San Pablo lo da pues a Timoteo, en 1 de Timoteo 3:15. Es un texto muy bonito en ese sentido y tiene que ver con nuestro estudio, que dice, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Hay muchas cosas que podemos y debemos aprender del consejo que el apóstol le da a su hijo espiritual, prácticamente, que era Timoteo. Dice, ¿cómo te conviene conducirte? ¿Cómo tienes que comportarte? Estar dentro ahí, simplemente con estar, no puede decir mucho, pero sí que dice. Aparentemente puedes pasar ahí pues de forma pues de incógnito, digamos así, y aún así nuestra simple presencia ahí entre los hermanos, entre los grupos de creyentes dentro de la casa del Señor requiere por nuestra parte, ¿no? Pues un comportamiento especial. Primero, que nos encontramos en la presencia del Señor, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que aporto yo? Mi presencia ahí. Quiera o no, mi presencia ahí trae una influencia que puede ser benéfica o maléfica. Imaginemos nosotros que estamos ahí, nos encontramos con personas desconocidas o personas que quizá es la primera vez que entran ahí y entran con una gana de encontrar realmente lo que su alma anhela. Mi presencia, mi influencia ahí puede conducir o crear un buen ambiente que
que pueda conducir a Cristo. Una persona que es no iniciada, que no ha entendido mucho, pero al Dios verdadero, quizá pues mi presencia, mi actuación, mi forma de ver, de hablar, de vestir en todos los sentidos, puede dar un testimonio silencioso sobre el carácter de Dios, sobre cómo yo lo entiendo. Esa es la contribución que uno, de una forma tácita, pues, o silenciosa, la puede dejar ahí. Es una obligación moral y en todos los sentidos, si queremos así, ante el Señor, no solo por en cuanto a nuestra propia salvación, sino también en cuanto a la salvación de los demás. Por eso era una advertencia que se daba al apóstol: ten cuidado, tienes que saber de qué forma hacerlo para que traiga, ¿no? Para que otros la vean, dice en otro pasaje, y que puedan ser edificados. Luego, ya sea de alguna forma, pues ya se ha contestado que es la iglesia, es el pilar y el fundamento. Ahí se encuentran los tesoros que Dios ha depositado para una persona que realmente quiere ser salva. Y es nuestra obligación, y es la obligación de cada uno, de qué forma comportarse, vivir dentro de la iglesia, para que su influencia pueda conducir, quizá, no, si no de otra forma, encaminar a una persona hacia el camino que lleva a Cristo. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Pili. Sí, hola, buenas noches a todos. Muy buenas. Hola. A ver, yo pregunto a modo de aprender, ¿no? Pero estoy escuchando que como que se relaciona la salvación a través de una iglesia. Entonces, a ver, cuando el Señor dijo, yo volveré y recogeré a mi iglesia, supongo que no se referiría a una sola, única iglesia terrenal, una denominación única, ¿no? Porque yo pienso que si la salvación es individual de cada uno, ¿no? Habrá gente que esté equivocadamente en algún lugar y esa persona entonces no sería salva, sino pertenece a una iglesia que es la verdadera. Es simplemente a modo de pregunta porque no entiendo bien, ¿no? Entonces, hay muchísimas iglesias, ¿no?, que se atribuyen el derecho de alguna manera de decir, bueno, esta iglesia es la verdadera, aquí se predica la verdad, ¿no? Entonces, entre todo este lío que hay, ¿no?, entre unos y otros, unas iglesias, otra y tal, ¿dónde está la verdad, no? O sea, debo de pertenecer a una única y exclusiva iglesia, que es la única que me va a dar a mí la salvación, entre comillas, porque la salvación la da el Señor, ¿no? Entonces, es lo que quiero que me expliquéis. Mira, Pili, hay en realidad dos iglesias. Una iglesia visible y otra iglesia invisible. La iglesia invisible está formada por todos los que de corazón sincero buscan a Dios, estén donde estén, crean lo que crean. Esa es la iglesia invisible, es decir, es una iglesia que no se ve, que no es tangible, que no es decir, esta es la iglesia, no, está repartida por... Y otra es la iglesia que en realidad cumple unos requisitos, que en el Apocalipsis lo llama la iglesia remanente, que es una iglesia visible, que tiene unas características. Claro, es verdad, tenemos que ser objetivos. Nosotros, como adventistas, entendemos que la iglesia visible es la iglesia adventista, pero respetando que el otro piense que es la otra, que es la... O sea, no estamos cuestionando de que los otros son... No, es decir, pero ten en cuenta que hay dos iglesias. Y tú te refieres, es decir, quizás a la segunda, es decir, la iglesia, que es la invisible, formada por todos los creyentes sinceros que buscan a Dios, cada uno en la verdad que conoce. Luego, eso son iglesia también. Ahora, claro, cuando... Perdona. Sí. No, claro, porque supongo que
que todos los miembros de las iglesias adventistas pues a lo mejor no reúnen todos los requisitos para ser salvos simplemente porque vayan a una iglesia adventista, ¿no? O cualquier otra iglesia que digan, esta es la verdadera, aquí se predica la verdad, aquí somos salvos, ¿no? Claro, hay gente de fuera que está fuera y estará dentro en un futuro, breve o largo, porque son hijos de Dios, y hay gente de dentro que a lo mejor no son, están pero no son. Y hay gente dentro que sí, que está ahí, es. Claro, es decir, el trigo y la cizaña, o sea, claro, y lo que tenemos que pedir a Dios es que siempre seamos trigo, porque si no el enemigo intenta ahí transformarnos en algo totalmente diferente. Pero esto no es, la iglesia adventista no es una iglesia exclusivista. La iglesia adventista no dice, los únicos que nos salvamos somos nosotros. No, 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 no. Ya lo sé, ya. Sí. Claro, toda persona sincera que busca a Dios es un hijo de Dios, esté donde esté. Pero fíjate que Jesús funda una iglesia y a lo largo de la historia, cuando vamos a digamos, todo lo que es el Apocalipsis, el resumen histórico que se hace del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro, del caballo amarillo, representan las diferentes etapas de la iglesia a lo largo de la historia. Y claro, Satanás lo sabe tan bien que entonces lo que hace es disgregar la iglesia verdadera o confundir la iglesia verdadera creando muchas iglesias diferentes. En realidad, toca, digamos, las doctrinas bíblicas verdaderas. Aparentemente es igual, son iglesias. La iglesia católica es una iglesia. Pero claro, ¿cómo evaluamos si tiene la verdad o no? Por la escritura. Pues, ahora, claro, de acuerdo, nuestro criterio es que la iglesia católica no tiene la verdad. Pero yo pienso, cuando era católico, yo estaba convencido que era la verdad. Y siempre respetamos las opiniones porque cada uno tiene que funcionar con la luz que tiene. Si eres sincero, pues oye, Dios ya nos cambiará a los unos, a los otros. No es un tema mío. Lo que busca Dios es la sinceridad. Y luego Dios se las apañará para conducir la vida de cada uno. Como dice Apocalipsis 18, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de la confusión. ¿Y dónde? Pues Dios los conduce al sitio que Dios tiene su pueblo. Y aunque pueda sonar mal, yo lo digo sin orgullo, sin soberbia, sino porque soy un aprendiz y estoy en la iglesia adventista porque creo que Dios me dice, tienes que estar ahí. Y todos los que estamos aquí estamos en la iglesia porque creemos que aquí está la verdad. Y si Dios nos dice, no, la verdad no está en la iglesia adventista, está en la otra iglesia, pues todos nos vamos a la otra iglesia porque lo que intentamos es, Señor, donde tú nos digas. Noé se metió en el arca porque Dios le dijo, haz un arca y métete en el arca e invita a meterse a todos. Ahora imagínate que otro hubiese construido otro arca y otro arca y hubiese 500 arcas. ¿Cómo distinguir el verdadero de los falsos? Pues simplemente, Señor, ¿cuál es el arca que tú estás dirigiendo? Dice, no, yo he pedido a Noé, yo no he pedido a nadie más. Pues nos meteríamos en el de Noé. Y Satanás entonces nos plantearía la idea de decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser el de Noé y no el del otro? Oye, espera, que no discutimos, que aquí no se trata de hacer rivalidades. Pues cada uno, que Dios que conduzca a cada uno al sitio donde Dios quiera. Y ya está. Sí, sí. ¿Vale? Sí, no, sí lo he entendido perfectamente y estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y otra cosa que también sobre los milagros, ¿no? Yo creo que cuando dicen, no, es que en la iglesia adventista no hay milagros, o lo que estaban comentando antes, sí. Yo creo que los milagros los hay en cualquier parte, porque los milagros es algo, tú pones la fe y el Señor hace el resto, ¿no? Entonces eso yo lo veo como algo individual, ¿no? No tienes que ir necesariamente a una iglesia para que ocurra un milagro. Claro que puede ocurrir, si el Señor lo hace así para su gloria, y para testimonio para todos los demás, pues maravilloso, ¿no? Pero no creo que los milagros sean exclusivos de la iglesia, ¿no? No, correcto. Dios los hace a todos sus hijos. Por eso claro. Yo, en la respuesta al pentecostal, yo decía, hace, pero no se ven. Porque baja a nivel personal, pero no, él no se refería a esos milagros, sino porque los pentecostales hacen milagros, o sea, los suceden cosas tremendas, paralíticos andan, personas no sé qué enfermas se curan así de forma, pero muy así, muy
no sé, como de mucha emoción, de mucho movimiento, y nosotros no tenemos eso. Pues hay milagros, pero no sé. Trabajan mucho con las emociones. Pueden ocurrir de cualquier manera, ¿no? En una iglesia puede andar un paralítico porque Cristo así lo ha decidido que sea, ¿no? Para testimonio para su gloria, ¿no? O sea, yo creo que en los milagros, porque en mi vida los ha habido y los está habiendo otra vez. Entonces, pues claro que creo, y que a nivel individual de cada individuo, porque de nada te sirve que vayas a una iglesia a pedir un milagro para ti si no tienes fe, ¿no? Sea la denominación que sea. Y bueno, la pregunta que yo he hecho, o sea, quería a modo de aclaración, ¿no? Porque no es a modo de crítica a los adventistas ni nada, porque yo hasta el momento lo que llevo estudiando con vosotros y todo para mí ha sido muy importante, ¿no? Yo he aprendido mucho con vosotros, yo me siento miembro ya sin poder ir todavía ya a la iglesia, pero que estoy muy, o sea, me cuadra mucho lo que vosotros habláis con las escrituras, ¿no? Me cuadra bastante más que en cualquier otra iglesia a la que yo he ido buscando, ¿no? Entonces, bueno, era solamente comentar eso. Pues gracias. Muy bien, Pili. A ti. Yo había levantado la mano, no sé si se me había visto. ¿Estaba Rosa? Es que la había levantado yo. Tú, vale. Bueno, si tienes... Pastor, yo no, es que la había dejado sin querer. Sí. Vale. La había levantado yo, pero la he levantado antes de que tú hubieras dado unas explicaciones, pues claro, muy claras a Pilar. Ibas a comentar simplemente en base a lo que ella dice, que es que la iglesia, claro, que nos salva. El único que salva es Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y le hemos aceptado con nuestro corazón. Perdona, José Miguel, es que tengo un problema contigo de hace muchísimo tiempo, que soy la única que no te escucha, ni en la escuela sabática, ni los martes, no sé por qué, pero... Es que se oye bajo, se oye bajo. Está muy bajo. Que me estáis escuchando bajo. Y ahora sí, ahora te escucho, ahora sí te escucho. ¿Estáis un poco más alto ahora? Sí, ahora sí. Ponte de pie, José Miguel. No es que me vaya a levantar para que me pongáis más alto, pero bueno, voy a tratar de que me ponéis escuchar. No, Gonzalo, que no lo haga, no. Bueno, no, que quería decir... Querer verte reír, José Miguel. Sí, es que el pastor, ha comentado, te ha respondido, pues bueno, como puede hacerlo un pastor y fundamentalmente como es Jesús, ¿no? Te ha contestado muy bien. Lo que yo quería decir, antes de que había levantado la mano, antes de sus magníficas explicaciones, sin duda, claro, pues es que la iglesia no salva, jamás salva a la iglesia. Solo hay uno que salva y es Jesús. Solamente cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos su sacrificio y lo que Él ha hecho por nosotros, pues entonces somos salvos. Lo que pasa es que Él luego dice que funda su iglesia, y que cada día se iban integrando a la iglesia aquellos que debían de ser salvos. Claro, efectivamente, es como el arca. En ese arca los que entraron en ella son los que luego fueron salvos. En este caso es que era un mensaje que llegó a toda la civilización. No es como ahora, que todavía estamos esperando a que ese mensaje llegue a los últimos rincones de la tierra, y entonces vendrá el fin, como sabemos. Para que en el caso de Noé, que era una civilización muchísimo más avanzada todavía que la nuestra, pues el mensaje de Noé, por los diferentes medios, por lo que fuera, había llegado a todo el mundo, y todo el mundo lo sabía. El que quería ser salvo, el que lo había aceptado, entraba en el arca. En nuestro caso, no quiere decirse que los que están fuera de la iglesia adventista no vayan a ser salvos. Hay muchos católicos sinceros, muchos, que no ha llegado a ellos el conocimiento, por ejemplo, como ha tenido el privilegio Juan y de que llegaran a ella. Ella ha sido una católica profunda como fue Rosa. Yo también fui un católico educado en los calasancios, y en los salesianos, y yo era muy católico. Yo bajaba todos los días después de confesarme y tal, y me ponía delante de la imagen de María
y le hablaba como a la madre de Jesús, que quién iba a interceder mejor con su hijo que ella, ¿no? Porque era lo que yo conocía. Pero luego, gracias a Dios, tuve el privilegio de conocerle mucho más profundo, de conocer lo que para mí hasta ahora es la verdad. Si yo conociera en otra parte algo que yo viera en mi corazón, que verdaderamente es la verdad y que va más allá y me convence más de lo que es actualmente la Iglesia Adventista, no te quepa la menor duda, Pili, que yo me iría. Pero es que para mí actualmente la Iglesia verdadera, para mí, soy un privilegiado como muchos de haberlo conocido, estoy ahí. Pero claro que habrá, fíjate lo que antes te comentaba el pastor, y es verdad, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, porque él se refiere a salir de la Iglesia Católica y de otras iglesias a las cuales tiene que llegar su mensaje y que tienen que conocerle. Habrá muchas personas sinceras que, como decía antes, no es el caso de Juan y no ha llegado a ellos la verdad, no han llegado a conocerlo, pero son genuinos, son auténticos, son verdaderos católicos a los cuales Jesús, en base a su conocimiento, pues les va a escuchar, igual que a un musulmán, igual que a un budista, igual que a cualquier otro, y será salvo, porque le juzgará al Señor según su corazón y según su conciencia. Y tú comentabas antes algo también acerca de los milagros, o hemos comentado, y los milagros claro que existen, están existiendo y existen todos los días. Lo que pasa es que no los vemos. Es que tenemos el concepto de milagro de algo que no sé, que está ahí, que lo que tenemos que ver físicamente, como se levanta una persona que andaba, quizá por, bueno, ejemplos que tenemos en la Biblia, que son así porque tienen que llegar a nosotros, en cuanto a quién era Jesús y su poder, pero milagros todos los días. Lo que pasa es que no los vemos. Tú comentabas acerca de algo que para ti fue extraordinario el otro día, algo en base a tu salud, y que habías visto unos resultados que para ti eran extraordinarios, algo que incluso tú no te esperabas, pues muy probablemente en base a las oraciones que se han hecho, que tú has hecho y que también se ha hecho por ti de forma intercesora, has visto ese milagro, y milagros los veremos todos los días. Yo le pido al Señor en mi caso un milagro también, y creo que estoy viendo parcialmente ese milagro, no totalmente, pero parcialmente, porque el Señor lo irá haciendo todo a su tiempo y según Él lo crea conveniente. Pero claro que sí, nadie, eso sí, Pili, simplemente... No, yo estoy de acuerdo en lo que dices, y en cuanto a los milagros, yo los he visto. O sea, yo conté un testimonio con respecto a mi hija, y podría estar toda la noche contando testimonios, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy en una situación de largos años, pero yo no tiro la toalla y estoy esperando el milagro. Si es que el Señor está en su voluntad, ¿no? Porque lo mismo que le dijo a Pablo, ¿no? Bástete mi gracia. Pues bueno, en eso me baso yo. Si el Señor tiene la voluntad, lo hará. Si no, pues no lo hará, pero por lo menos su gracia la tengo, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no? Y en cuanto a salir de las iglesias que no son adecuadas, también estoy de acuerdo, porque yo he salido de muchas. Yo cuando volví aquí a España, pues necesitaba seguir aprendiendo, bebiendo y tal. Y yo salí de muchas porque cuando yo veía una situación que a mí no me cuadraba con la escritura, yo inmediatamente sentía que este no es mi lugar. Y estaba buscando y buscando y buscando, ¿no? Y ahora estoy contenta con vosotros porque estoy aprendiendo mucho. Pues yo tenía mucha sed de aprender, ¿no? En mi caso, yo ni era católica ni era nada, porque en mi familia pues pasaban de todo esto, ¿no? Mi madre se acordaba de la Virgen del Carmen cuando mi hermano se examinaba, llevaba a poner una vela y ya no se acordaba en el resto del año. Y nada más, pero yo me convertí porque tuve una experiencia personal con el Señor, ¿no? Y esa fue mi conversión, pero sin conocer la Biblia, sin ir a iglesias, sin nada, el Señor me llamó, ¿no? Y bueno, pues luego ya mi andadura que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Muy bien. Tu santo llegó a tu corazón y él te dirigió. De todas maneras, y ya para terminar y dejar que Miriam comente, me vais a perdonar que voy a contar un pequeño chiste que nosotros entre los amigos, y hace muchos años lo comentábamos, ¿no? Y es que no hay que caer en eso, porque es un error totalmente. Es que sube alguien al cielo y San Pedro, que está en la puerta,
Pues le dice, sí, mira, pasa que además te voy a ir enseñando las diferentes salas y dónde están aquellos que han subido al cielo de diferentes denominaciones, ¿no? Entonces van andando y dice, mira, aquí están los católicos. Entender esto en el sentido que es un chiste que es un poquito aclaratorio en base a lo que quiero decir. Va a una sala más allá y dice, mira, aquí están los budistas, aquí están, efectivamente, bueno, les va enseñando diferentes salas donde están las diferentes denominaciones. Y llegan ya a una sala donde le dice, bueno, aquí no hagas absolutamente ningún ruido, ni se te ocurra, porque aquí están los adventistas y ellos se creen que son los únicos salvos. Entonces, eso es en lo que no hay que caer. Los adventistas no son los únicos salvos. Seguro que nos llevaremos sorpresas y vamos a ver muchos, o podremos ver tristemente y derramaremos lágrimas de ver muchos adventistas que no estarán allí, que no serán salvos. Y esperemos que a ninguno de nosotros nos ocurra, por la gracia de Dios, claro. Muy bien. En la última, Rosa. Emilio, es que Emilio quería hablar, Emilio, es que Emilio quería hablar. Ah, sí, sí. Rosa, adelante, Rosa, adelante, Rosa. Yo soy breve siempre, Emilio. Yo lo único que quería decirle a Pilar es que yo durante muchos años, ni siquiera os voy a decir cuántos, porque os va a parecer mentira, le pedí al Señor la misma cosa. Y el Señor, algo que parecía increíble, al final me lo concedió. Ahí está un poco la paciencia de los santos, los que creemos en Él y confiamos en Él. Solamente quería decir eso. Muy bien. Venga, con Emilio ya terminamos y pasamos a los otros. Sí, simplemente que me gusta la idea y la ilustración que Jesús hace en cuanto a sí mismo, identificándose él mismo como siendo el gran pastor de las ovejas. Y esa idea la continúa también pues Pablo, Pedro también, pero en cuanto a la identificación, cuando él habla a los discípulos, a los que estaban con él, que los seguían todos los días, y que le consideraba que les pertenecían, que ellos representaban la iglesia de Dios, ¿no? Lo que él trataba de instaurar, ¿no? Identificándose a él como siendo el gran pastor de las ovejas, él les explica, yo tengo también otras ovejas. No sois vosotros los únicos. Esta idea lo dijo, pero al mismo tiempo él pues mostró la labor que quedaba por delante, por hacer. A estas ovejas también tengo que traerlas, que unirlas, para que resulte al final un solo pastor, un solo rebaño. Muy bien. Muy bien, pues pasamos, no sé si tenéis peticiones nuevas que añadamos a todos los motivos de oración por los que estamos orando. ¿Hay alguna petición nueva? Pues sí, me parece que la semana pasada hemos añadido a la hermana de Susana Centeno, que me pidió insistentemente pues estos días, si nos acordamos de ella, de su familia, que sigamos orando. Está un poquito de salud ahora un poco delicada, dice, y mi situación, dice, tanto dentro de la familia, pero también de forma personal en cuanto a la salud. Susana Centeno, pero estoy mirando a ver, porque sí que me suena. Sí, y ¿no? pone aquí Paola, sí. sobrina de Susana Centeno, ¿no? Sí, pero para aquel entonces era para su sobrina, pero ahora estaba hablando de ella misma, de sus hijas también. Y, bueno, vale, pues Susana y familia. Sí. Vale. Por la salud de mi esposa, pastor, que está un poquito malita. Vale, estamos orando por toda tu familia, así que sí, okay. queda incluido la salud de ahora. Ok, gracias. ¿Hay algún tema nuevo más?
Aneli dice orar por Sara. Sí,